Niña de la calle, le dijo, mi mamá te conoce. A un millonario. Cuando el hombre vio a la madre de la niña, su rostro se congela. Carlos Mendoza caminaba por las bulliciosas calles del centro de la ciudad. Su traje de diseñador contrastaba con el caos y la suciedad que lo rodeaban. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito, propietario de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, multimillonario y soltero codiciado. Sin embargo, su rostro reflejaba una permanente insatisfacción. Señor. Señor, espere. Una voz infantil lo sacó de sus pensamientos. Carlos se giró, irritado por la interrupción. ¿Qué quieres, niña? No tengo cambio, espetó, sin siquiera mirarla. No, señor. No quiero dinero. Mi mamá lo conoce, respondió la pequeña, sin aliento. Carlos finalmente bajó la mirada. Frente a él, una niña de no más de 8 años lo observaba con grandes ojos marrones. Su ropa estaba desgastada y sucia, pero había algo en su mirada que lo desconcertó. ¿Tu mamá me conoce? Niña, debes estar confundida. Yo no conozco a nadie por aquí, dijo Carlos, esta vez con un tono más suave. Es verdad. Ella tiene una foto suya. Dice que eran amigos, insistió la pequeña. Carlos frunció el ceño, intrigado a su pesar. ¿Cómo te llamas? Elena, respondió la niña con una sonrisa tímida. Bien, Elena. ¿Y dónde está tu madre?, preguntó Carlos, mirando alrededor. Está trabajando. Vende flores en la plaza, explicó Elena, señalando hacia el final de la calle. Carlos dudó por un momento. Su instinto le decía que se alejara, que nada bueno podía salir de esto. Pero la curiosidad pudo más. Está bien, llévame con ella, cedió finalmente. Elena sonrió ampliamente y comenzó a caminar, guiando a Carlos por las atestadas calles. A medida que avanzaban, el empresario notaba las miradas de asombro y envidia que le dirigían los transeúntes. No era común ver a alguien como él en esta parte de la ciudad. ¿Y cómo es que tu madre tiene una foto mía?, preguntó Carlos mientras caminaban. Elena se encogió de hombros. No lo sé. Nunca me lo ha dicho. Pero la guarda en una cajita especial. Carlos sintió un escalofrío. ¿Quién podría ser esta mujer? En su juventud había tenido muchas relaciones, pero ninguna que recordara con particular afecto. De repente, Elena se detuvo en seco. Carlos, distraído, casi tropieza con ella. ¿Qué pasa?, preguntó, irritado. Elena señaló hacia la acera de enfrente. Es el señor malo, susurró. Carlos miró en la dirección indicada. Un hombre corpulento, de aspecto amenazante, observaba a Elena con una sonrisa siniestra. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Carlos, sintiendo una inexplicable necesidad de proteger a la niña. Es el novio de mamá, respondió Elena, su voz temblando ligeramente. No me gusta. Siempre está enojado y le grita a mamá. Carlos sintió que la sangre le hervía. Sin pensarlo 2 veces, tomó la mano de Elena y cruzó la calle, dirigiéndose directamente hacia el hombre. Oye, tú, llamó Carlos con voz firme. El hombre lo miró de arriba a abajo, evaluándolo. ¿Qué quieres, ricachón?, gruñó. Quiero que dejes en paz a esta niña y a su madre, respondió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo por su audacia. El hombre soltó una carcajada. ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer? ¿Su papá? Carlos vaciló por un momento. No, pero, entonces lárgate, interrumpió el hombre, dando un paso amenazante hacia Carlos. Elena se aferró con fuerza a la mano de Carlos. Por favor, señor Carlos, vámonos, suplicó. El empresario miró a la niña y luego al hombre. Su instinto de autopreservación le gritaba que se marchara, pero algo más fuerte lo mantenía allí. No me iré hasta que prometas dejarlas en paz, insistió Carlos. El hombre sonrió, mostrando una hilera de dientes amarillentos. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a tus guardaespaldas? En ese momento, Elena gritó. Carlos se giró justo a tiempo para ver a un auto que se dirigía hacia ellos a toda velocidad. Sin pensarlo, agarró a Elena y la empujó fuera del camino. El chirrido de los frenos llenó el aire. Carlos sintió un golpe y luego todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, se encontró tendido en el suelo, rodeado de una multitud de curiosos. Elena lloraba a su lado. Señor Carlos. Señor Carlos. ¿Está bien?, sollozaba la niña. Carlos se incorporó lentamente, sintiendo un dolor punzante en el costado. Estoy bien, Elena. ¿Tú estás bien? La niña asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Dios mío. ¿Qué pasó aquí?,
gritó una voz femenina. Carlos levantó la mirada y su corazón se detuvo. Una mujer se abría paso entre la multitud, su rostro una mezcla de preocupación y sorpresa. ¿Carlos? ¿Eres tú?, preguntó la mujer, incrédula. Carlos la miró fijamente, reconociéndola al instante. María. El tiempo pareció detenerse mientras se miraban. María, la mujer que Carlos había amado y abandonado hace 10 años, estaba frente a él, tan hermosa como la recordaba, pero con el peso de los años y las dificultades marcado en su rostro. «Mamá», exclamó Elena, corriendo hacia María. Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿María era la madre de Elena? ¿Cómo era posible? ¿Qué estás haciendo aquí, Carlos?, preguntó María, abrazando protectoramente a Elena. Antes de que Carlos pudiera responder, el hombre con el que había discutido se acercó. «¿Conoces a este ricachón, María?», gruñó. María miró al hombre con una mezcla de miedo y determinación. «Sí, Raúl. Lo conozco». Raúl entrecerró los ojos, su mirada pasando de María a Carlos y luego a Elena. «¿Y qué hacía con la mocosa?». Yo lo traje», intervino Elena tímidamente. «Le dije que mamá lo conocía». Raúl agarró bruscamente el brazo de María. «¿Así que ahora andas buscando a tus exnovios ricos?». ¿Es eso?». Carlos se puso de pie, ignorando el dolor. «Suéltala», ordenó. «Tú no te metas», gruñó Raúl. «He dicho que la sueltes», repitió Carlos, su voz cargada de una autoridad que sorprendió a todos los presentes. Raúl soltó a María, pero dio un paso amenazante hacia Carlos. «Esto no ha terminado», advirtió antes de marcharse, perdiéndose entre la multitud. María suspiró aliviada, pero su expresión seguía siendo de preocupación. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?». «¿Cómo?». «Tu hija me encontró», explicó Carlos, aún aturdido por los acontecimientos. «Me dijo que me conocías». María miró a Elena con una mezcla de ternura y reproche. «Elena, ¿qué te he dicho sobre hablar con extraños?». «Pero mamá, él no es un extraño. Es el señor de la foto», se defendió la niña. Carlos y María intercambiaron una mirada incómoda. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo Carlos finalmente. María asintió lentamente. «Sí, supongo que sí. Podemos ir a algún lugar más tranquilo», sugirió Carlos, notando que aún estaban rodeados de curiosos. María dudó por un momento, pero finalmente accedió. «Está bien. Podemos ir a mi casa. No está lejos de aquí». Mientras caminaban, Carlos no podía dejar de mirar a Elena. La niña se parecía tanto a María, pero había algo en sus ojos, algo familiar que no podía ubicar. «¿Cuántos años tienes, Elena?», preguntó Carlos. 8, respondió la niña con orgullo. Carlos hizo un rápido cálculo mental. 8 años. Justo el tiempo que había pasado desde que dejó a María. Una sensación de pánico comenzó a crecer en su pecho. Llegaron a un edificio viejo y descuidado. María los guió por unas escaleras estrechas hasta el 3er piso. Abrió la puerta de un pequeño apartamento y los invitó a pasar. El contraste con la lujosa vida de Carlos no podía ser más evidente. El apartamento era pequeño y estaba pobremente amueblado, pero se notaba que María hacía todo lo posible por mantenerlo limpio y acogedor. «Elena, cariño, ¿por qué no vas a jugar a tu habitación mientras hablo con el señor Carlos?», sugirió María. Elena miró a Carlos con curiosidad. «¿Te vas a quedar?». Carlos se encontró sonriendo a pesar de la tensión del momento. «Un rato, si tu mamá me lo permite». Elena sonrió y se fue corriendo a su habitación. María esperó a que la puerta se cerrara antes de volverse hacia Carlos. «¿Por qué estás aquí, Carlos?», preguntó, su voz una mezcla de emociones contenidas. Carlos se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que María recordaba bien. «No lo sé, María. Tu hija me encontró en la calle y no pude evitar seguirla». «¿Por qué?», insistió María. «Han pasado 10 años, Carlos. 10 años desde que desapareciste sin decir una palabra». El dolor en la voz de María era palpable y Carlos sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. «Lo sé, y lo siento. Fui un cobarde», admitió. María soltó una risa amarga. «¿Un cobarde? Carlos, me abandonaste cuando más te necesitaba. Estaba embarazada y tú simplemente te fuiste». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Embarazada? Pero nunca me lo dijiste. ¿Cuándo iba a decírtelo? Cuando desapareciste sin dejar rastro, respondió María, las lágrimas amenazando con caer. Carlos se dejó caer en una silla, abrumado por la revelación. «Elena. ¿Elena es mi hija?». María lo miró fijamente por un largo momento antes de responder. «No, Carlos.
Elena no es tu hija. La confusión se reflejó en el rostro de Carlos. Pero dijiste que estabas embarazada. Lo estaba, confirmó María. Pero perdí al bebé poco después de que te fueras. El estrés, la angustia, mi cuerpo no lo soportó. Carlos sintió que le faltaba el aire. María, yo, no sé qué decir. No hay nada que decir, Carlos. Ha pasado mucho tiempo, dijo María, su voz cansada. Pero Elena, ella tiene la foto, sabe quién soy, insistió Carlos. María suspiró. Elena es adoptada. La adopté cuando tenía 3 años. Un día encontró tu foto y, supongo que inventó una historia en su cabeza. Siempre ha querido tener un padre. El silencio cayó pesadamente entre ellos. Carlos miraba a su alrededor, tratando de procesar toda la información. Las paredes desconchadas, los muebles gastados, todo hablaba de una vida de lucha y dificultades. ¿Por qué no me buscaste cuando perdiste al bebé?, preguntó finalmente. María lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Para qué, Carlos? Ya habías dejado claro que no querías saber nada de mí. Además, ¿cómo iba a encontrarte? Te habías esfumado. Carlos se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala. He sido un idiota, María. Todo este tiempo, podría haberte ayudado, podríamos saber. ¿Qué, Carlos?, interrumpió María. ¿Habríamos sido una familia feliz? No nos engañemos. Tú elegiste tu carrera, tu éxito, por encima de todo lo demás. Las palabras de María golpearon a Carlos como un puñetazo. Era cierto. En aquel entonces, lo único que le importaba era triunfar, construir su imperio. Y lo había logrado, pero ¿a qué costo? Tienes razón, admitió. Fui un egoísta. Pero María, déjame ayudarte ahora. Tú y Elena no tienen por qué vivir así. María negó con la cabeza. No necesitamos tu caridad, Carlos. Hemos sobrevivido todos estos años sin ti. No es caridad, insistió Carlos. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo el daño que causé. Antes de que María pudiera responder, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Ambos se sobresaltaron. María. Abre la maldita puerta, gritó una voz desde el pasillo. María palideció. Es Raúl. Carlos se puso tenso. ¿El tipo de la calle? ¿Qué quiere? María se acercó a la puerta, temblando visiblemente. Quiere dinero. Siempre quiere dinero. Los golpes en la puerta se intensificaron. Sé que estás ahí, María. Abre o la tiro abajo. Carlos tomó a María del brazo suavemente. No abras. Llamaré a la policía. María negó con la cabeza frenéticamente. No, no lo hagas. Eso solo empeorará las cosas. Mamá, la voz asustada de Elena llegó desde su habitación. ¿Qué está pasando? Nada, cariño, respondió María, tratando de mantener la calma en su voz. Quédate en tu cuarto. Carlos miró a María, la determinación brillando en sus ojos. Déjame manejar esto. Antes de que María pudiera protestar, Carlos se dirigió a la puerta y la abrió de golpe. Raúl, con el puño levantado para seguir golpeando, se tambaleó hacia atrás, sorprendido. ¿Qué demonios haces tú aquí?, gruñó Raúl, recuperando rápidamente la compostura. Carlos se irguió en toda su estatura, su presencia llenando el marco de la puerta. Estoy aquí para asegurarme de que dejes en paz a María y a Elena. Raúl soltó una carcajada áspera. ¿Tú y cuántos más, ricachón? No necesito a nadie más, respondió Carlos con una calma helada. Tengo algo mejor que músculos. Tengo recursos. Raúl entrecerró los ojos, evaluando la situación. ¿Qué quieres decir? Carlos sacó su teléfono. Con una llamada, puedo hacer que tu vida sea un infierno. Tengo contactos en la policía, en el gobierno, en todas partes. ¿Quieres probarme? La bravuconería de Raúl comenzó a desvanecerse. Estás faroleando, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Quieres arriesgarte?, presionó Carlos. Desaparece de sus vidas. Ahora. Y si me entero de que has vuelto a molestarlas, te arrepentirás. Raúl miró más allá de Carlos, hacia María. ¿Es esto lo que quieres? ¿Cambiarte a un ricachón? María dio un paso adelante, parándose junto a Carlos. Lo que quiero es que te vayas, Raúl. Para siempre. Raúl los miró a ambos con odio, pero finalmente retrocedió. Esto no ha terminado, amenazó antes de darse la vuelta y alejarse por el pasillo. Carlos cerró la puerta y se volvió hacia María. Ella lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Gracias, susurró. Carlos asintió.
No hay de qué. Pero María, esto no puede seguir así. Tú y Elena no están seguras aquí. ¿Y qué sugieres?, preguntó María, cruzándose de brazos. No puedo simplemente mudarme. Sí, sí puedes, insistió Carlos. Puedo conseguirles un lugar seguro, un nuevo comienzo. María negó con la cabeza. Carlos, agradezco lo que has hecho, pero no puedes aparecer después de 10 años y pretender arreglar todo. Lo sé, admitió Carlos. No estoy tratando de arreglar el pasado. Estoy tratando de ayudar en el presente. Antes de que María pudiera responder, Elena salió de su habitación, con los ojos grandes y asustados. ¿Se fue el hombre malo?, preguntó en voz baja. María se arrodilló frente a su hija. Sí, cariño. Se fue y no volverá. Elena miró a Carlos. ¿Tú lo hiciste irse? Carlos asintió. Sí, Elena. Te prometí que las protegería, ¿recuerdas? La niña sonrió y, para sorpresa de todos, corrió a abrazar a Carlos. Él se quedó paralizado por un momento antes de devolver el abrazo torpemente. María observaba la escena con una mezcla de emociones. Por un lado, ver a su hija tan cómoda con Carlos le causaba una punzada de dolor. Por otro, no podía negar que él había aparecido justo cuando más lo necesitaban. Elena, dijo María suavemente, ¿por qué no vas a empacar algunas cosas? Creo que vamos a salir por un tiempo. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿En serio? ¿A dónde vamos? María miró a Carlos, quien asintió levemente. Vamos a un lugar seguro, cariño. Donde nadie nos molestará. Mientras Elena corría emocionada a su habitación, María se volvió hacia Carlos. No creas que esto significa que te he perdonado, advirtió. Carlos levantó las manos en señal de rendición. No espero que lo hagas. Solo quiero ayudar. María suspiró profundamente. ¿Por qué ahora, Carlos? ¿Por qué después de tanto tiempo? Carlos se pasó una mano por el cabello, un gesto que María recordaba bien de sus días juntos. Honestamente, no lo sé. Cuando Elena me abordó en la calle, sentí que era una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Las cosas no son tan simples, dijo María. No puedes borrar 10 años de ausencia con un gran gesto. Lo sé, asintió Carlos. No estoy pidiendo que volvamos a como éramos antes. Solo quiero la oportunidad de ayudar, de ser parte de sus vidas de alguna manera. María lo miró fijamente, buscando la sinceridad en sus ojos. ¿Y qué pasa cuando te aburras de jugar al héroe? ¿Volverás a desaparecer? La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. No lo haré, prometió. Esta vez no huiré. Quiero estar aquí, quiero ayudar. No por culpa o por tratar de redimirme, sino porque es lo correcto. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no dichas. Finalmente, María habló. Está bien. Aceptaré tu ayuda, por el bien de Elena. Pero necesito que entiendas algo, Carlos. No somos un proyecto de caridad. No somos una forma de aliviar tu conciencia. Somos personas reales, con vidas reales. Carlos asintió solemnemente. Lo entiendo. Y prometo respetar eso. En ese momento, Elena salió de su habitación arrastrando una pequeña maleta. Estoy lista, mamá. María sonrió a su hija, maravillándose de su resistencia y optimismo. Muy bien, cariño. Vamos a empacar algunas cosas más y luego nos iremos. Mientras María ayudaba a Elena a terminar de empacar, Carlos hizo algunas llamadas. En menos de una hora, tenía un coche esperando abajo y un apartamento seguro preparado para ellas. Cuando finalmente salieron del edificio, Carlos no pudo evitar notar cómo María y Elena se aferraban la una a la otra, como si fueran todo lo que tenían en el mundo. Y en cierto modo, lo eran. ¿Listas?, preguntó Carlos, abriendo la puerta del coche. Elena asintió entusiasmada, pero María dudó. Carlos, ¿estás seguro de esto? Carlos la miró a los ojos. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Mientras el coche se alejaba del vecindario, Carlos miró por la ventana, reflexionando sobre cómo su vida había dado un giro completo en cuestión de horas. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba determinado a no cometer los mismos errores del pasado. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era el final de un día, pero para Carlos, María y Elena, era el comienzo de algo nuevo. Algo incierto, complicado, pero lleno de posibilidades. Carlos miró a Elena, que se había quedado dormida en el regazo de su madre. La niña que había cambiado su vida con unas simples palabras,
mi mamá te conoce. No pudo evitar preguntarse qué otras sorpresas le depararía el destino. Mientras el coche avanzaba hacia su nuevo destino, Carlos hizo una promesa silenciosa. Esta vez, no huiría. Esta vez, enfrentaría lo que viniera, por difícil que fuera, porque ahora entendía que algunas cosas, algunas personas, valían la pena luchar por ellas. El coche se detuvo frente a un elegante edificio de apartamentos en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. María miró por la ventana, sus ojos reflejando una mezcla de asombro e incomodidad. Carlos, esto es demasiado, susurró, tratando de no despertar a Elena, que seguía dormida en su regazo. Carlos apagó el motor y se giró para mirarla. María, por favor. Déjame hacer esto. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. María suspiró, acariciando el cabello de Elena. No quiero que pienses que puedes comprar nuestro perdón con lujos. No es eso, respondió Carlos, su voz suave pero firme. Solo quiero que estén seguras y cómodas. El resto tendremos que trabajarlo día a día. Antes de que María pudiera responder, Elena se removió y abrió los ojos, parpadeando confundida. ¿Ya llegamos?, preguntó, su voz somnolienta. Carlos sonrió. Sí, pequeña. Hemos llegado a tu nuevo hogar temporal. Elena se incorporó de golpe, toda somnolencia olvidada. ¿Vamos a vivir aquí? Es enorme. María y Carlos intercambiaron una mirada, una sonrisa reluctante asomando en los labios de María. Solo por un tiempo, cariño, aclaró María. Hasta que las cosas se calmen. Carlos salió del coche y abrió la puerta para ellas. Elena saltó fuera, sus ojos brillantes de emoción mientras miraba el edificio. ¿Tendremos una piscina? ¿Y un parque de juegos? ¿Y un cine?, preguntó Elena, saltando de un pie a otro. Carlos no pudo evitar reír. Bueno, hay una piscina en la azotea y un pequeño parque infantil en el jardín trasero. En cuanto al cine, me temo que tendrás que conformarte con un gran televisor. Elena hizo un puchero por un segundo antes de que su sonrisa volviera. Eso suena genial. ¿Podemos ir a ver ahora? María puso una mano en el hombro de su hija. Elena, es tarde. Primero tenemos que instalarnos y... Oh, vamos, María, interrumpió Carlos. Un vistazo rápido no hará daño. Además, dudo que esta pequeña bola de energía pueda dormir sin explorar un poco. María miró a Carlos con una mezcla de exasperación y diversión. Veo que no has perdido tu capacidad para salirte con la tuya. Carlos le guiñó un ojo. Algunas cosas nunca cambian. El comentario quedó suspendido en el aire, cargado de significado. Por un momento, ambos se quedaron mirándose, recordando tiempos pasados. Elena rompió el momento tirando de la mano de su madre. Vamos, mamá. Por favor. María sacudió la cabeza, como saliendo de un trance. Está bien, pero solo un vistazo rápido. Mientras subían en el ascensor, Elena no paraba de hacer preguntas. ¿En qué piso viviremos? ¿Tendremos vecinos? ¿Puedo tener mi propia habitación? Carlos respondía pacientemente, mientras María observaba la interacción con una mezcla de emociones contradictorias. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el penúltimo piso, Elena soltó un grito de asombro. ¡Wow! Es enorme. El apartamento era, en efecto, impresionante. Amplios ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, el mobiliario era elegante pero acogedor, y la cocina parecía salida de una revista de diseño. Carlos, esto es, María se quedó sin palabras. Carlos se encogió de hombros, tratando de restar importancia. Es solo un lugar para vivir. Lo importante es que aquí estarán seguras. Elena corrió de habitación en habitación, sus gritos de emoción resonando por todo el apartamento. Mamá, ven a ver mi habitación. Tiene una cama enorme. María siguió a su hija, dejando a Carlos solo en la sala. Él se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. ¿Cómo habían cambiado tanto las cosas en un solo día? Unos minutos después, María regresó, su rostro una máscara de emociones contenidas. Carlos, tenemos que hablar. Él asintió, sabiendo que este momento llegaría. Lo sé. ¿Dónde está Elena? Explorando su nuevo armario. Aparentemente, es del tamaño de nuestra antigua sala. Carlos hizo una mueca. Lo siento, tal vez me excedí un poco. María se sentó en el sofá, indicando a Carlos que hiciera lo mismo. ¿Un poco? Carlos, todo esto es demasiado. No puedo aceptarlo. María, por favor. Sé que no puedo borrar el pasado,
pero déjame al menos hacer algo por ustedes ahora. María lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, Carlos? Han pasado 10 años. 10 años en los que no supimos nada de ti. Carlos se pasó una mano por el cabello, un gesto que María recordaba bien de sus días juntos. Porque fui un idiota, María. Porque estaba tan obsesionado con el éxito, con construir mi imperio, que olvidé lo que realmente importaba. ¿Y qué cambió?, presionó María. Carlos guardó silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Nada, y todo. Conseguí todo lo que creía querer: dinero, poder, reconocimiento. Pero estaba vacío. Y entonces, hoy, una niña se acercó a mí en la calle y me dijo: mi mamá te conoce. Y de repente, todo cobró sentido. María sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Carlos, no puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien. Has perdido tanto. Elena ni siquiera es. Lo sé, interrumpió Carlos suavemente. Sé que Elena no es mi hija biológica. Pero eso no importa. Lo que importa es que ustedes me necesitan ahora, y yo las necesito a ustedes. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no dichas. Finalmente, María habló. ¿Y qué pasa cuando te canses de jugar a la familia feliz? ¿Cuándo tu vida de millonario te reclame? Carlos tomó las manos de María entre las suyas, un gesto que la sorprendió. No va a pasar. María, sé que es difícil de creer, pero he cambiado. O tal vez, finalmente he vuelto a ser quien era antes de que la ambición me cegara. María retiró sus manos suavemente. Las palabras son fáciles, Carlos. Las acciones hablarán por mí, completó él. Dame una oportunidad, María. No te pido que volvamos a estar juntos, solo, déjame ser parte de sus vidas. Déjame ayudar. Antes de que María pudiera responder, Elena irrumpió en la sala. Mamá. Señor Carlos. Tienen que ver esto. Ambos adultos se giraron para mirar a la niña, agradeciendo la interrupción del momento tenso. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó María. Elena estaba prácticamente saltando de emoción. Hay un jacuzzi en el baño. ¿Podemos usarlo? Por favor. Carlos miró su reloj. Elena, es un poco tarde para. Por favor, suplicó Elena, poniendo su mejor cara de cachorro abandonado. María no pudo evitar reír. Esa cara no funciona conmigo, jovencita. Elena cambió de táctica inmediatamente, volviéndose hacia Carlos. Señor Carlos, usted dijo que podíamos usar todo, ¿verdad? Carlos miró a María, buscando su aprobación. Ella suspiró, derrotada. Está bien, pero solo por un rato. Mañana tenemos mucho que hacer. Elena soltó un grito de alegría y corrió de vuelta a su habitación, presumiblemente a buscar su traje de baño. Veo que algunas cosas no cambian, comentó Carlos. Sigues siendo la voz de la razón. María sonrió débilmente. Alguien tiene que serlo. Mientras Elena disfrutaba del jacuzzi bajo la supervisión de María, Carlos se retiró a la cocina para preparar algo de comer. Mientras cortaba algunas verduras, no pudo evitar reflexionar sobre lo surrealista de la situación. Aquí estaba él, Carlos Mendoza, uno de los hombres más ricos del país, haciendo una ensalada para la mujer que había abandonado una década atrás y su hija adoptiva. Si alguien le hubiera dicho esa mañana que así terminaría su día, se habría reído en su cara. ¿Necesitas ayuda? La voz de María lo sacó de sus pensamientos. Se giró para verla de pie en la entrada de la cocina, con el cabello húmedo y una expresión indescifrable en su rostro. No, gracias. Ya casi termino. ¿Cómo está Elena? María se acercó, apoyándose en la encimera. Feliz como una lombriz. Creo que nunca la había visto tan emocionada. Carlos sonrió. Me alegro. Se merece ser feliz. Carlos, comenzó María, su voz seria. Necesito que entiendas algo. Todo esto, este apartamento, los lujos, no pueden durar para siempre. En algún momento tendremos que volver a nuestra vida real. Carlos dejó el cuchillo y se giró para mirarla de frente. ¿Y si esta pudiera ser su vida real? María, sé que suena loco, pero ¿y si pudiéramos empezar de nuevo? No como pareja, sino como, no sé, amigos. Familia. María lo miró con una mezcla de incredulidad y algo más, algo que Carlos no pudo identificar. Carlos, no es tan simple. Tengo un trabajo, Elena tiene su escuela. Podemos solucionarlo, insistió Carlos. Puedo conseguirte un mejor trabajo, Elena puede ir a una mejor escuela. María,
el dinero no es problema. María negó con la cabeza. Ese es exactamente el problema, Carlos. No quiero que Elena crezca pensando que el dinero lo soluciona todo. No quiero que dependa de tu caridad. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo. No es caridad, María. Es mi forma de intentar compensar todo el daño que hice. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no dichas. Finalmente, María habló. ¿Y qué pasa cuando te canses de jugar al Salvador? ¿Cuándo tu vida de millonario te reclame y vuelvas a desaparecer? La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío y un temor al mismo tiempo. Carlos abrió la boca para responder, pero en ese momento, Elena entró corriendo a la cocina. Mamá. Señor Carlos. Miren lo que encontré. Ambos adultos se giraron para ver a Elena sosteniendo un álbum de fotos que parecía haber visto mejores días. María palideció. Elena, ¿de dónde sacaste eso? Estaba en una de las cajas que trajimos, respondió la niña, ajena a la tensión en el ambiente. ¿Podemos verlo juntos? Por favor. Carlos miró a María, notando su incomodidad. Elena, tal vez no sea el mejor momento para, pero Elena ya había abierto el álbum. Mira, mamá. ¿Eres tú? ¿Y ese es el señor Carlos? María cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Luego, con un suspiro, se sentó en la mesa de la cocina. Ven aquí, cariño. Creo que es hora de que tengamos una conversación. Elena se acercó, curiosa pero también un poco preocupada por el tono serio de su madre. Carlos se mantuvo a un lado, inseguro de si debía participar en este momento. María tomó el álbum y lo abrió en la primera página. Allí, una foto mostraba a una versión más joven de ella y Carlos, sonriendo a la cámara, con el mar de fondo. Elena, el señor Carlos y yo, nos conocimos hace mucho tiempo. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. ¿Eran novios? María asintió lentamente. Sí, lo fuimos. Por un tiempo, Elena miró a Carlos, que se había acercado silenciosamente. ¿Por eso tenía su foto, mamá? ¿Por eso sabías quién era cuando lo traje? Así es, respondió María, su voz suave pero firme. Carlos y yo estuvimos juntos durante varios años. Elena frunció el ceño, procesando la información. Luego, con la brutal honestidad de los niños, preguntó, ¿es mi papá? El silencio que siguió fue ensordecedor. María miró a Carlos, quien parecía haberse quedado sin palabras. No, cariño, respondió finalmente María. Carlos no es tu padre biológico. Recuerda que te adopté cuando eras pequeña. Elena asintió lentamente, pero su ceño seguía fruncido. Pero, si eran novios, ¿por qué el señor Carlos no estaba con nosotras? ¿Por qué nunca lo había visto antes? Carlos sintió que el corazón se le encogía. Esta era la pregunta que había estado temiendo, la verdad que tendría que enfrentar tarde o temprano. María tomó la mano de su hija. Elena, a veces los adultos cometen errores. Carlos y yo nos separamos antes de que tú llegaras a nuestras vidas. Elena miró a Carlos, sus ojos llenos de curiosidad y una pizca de reproche. ¿Por qué se fue, señor Carlos? Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Se arrodilló para estar al nivel de Elena y, después de una mirada rápida a María buscando aprobación, habló. Elena, cometí un error muy grande. Estaba tan concentrado en ganar dinero y ser exitoso que olvidé lo que realmente importaba, el amor y la familia. La niña lo miró fijamente, procesando sus palabras. Pero ahora ha vuelto para quedarse. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de esperanza y temor a partes iguales. Carlos miró a María, quien tenía una expresión indescifrable en su rostro. Comenzó Carlos, pero María lo interrumpió. Elena, cariño, es complicado. El señor Carlos tiene su propia vida, su trabajo, pero nos ayudó, insistió Elena. Nos trajo a esta casa bonita. ¿No puede quedarse con nosotras? María cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Elena, no es tan simple. Las cosas entre adultos son, ¿por qué no?, interrumpió Elena, su voz elevándose. ¿Por qué no puede ser simple? Tú siempre dices que la familia es lo más importante, mamá. Si el señor Carlos quiere ser parte de nuestra familia, ¿por qué no lo dejamos? Carlos sintió que el corazón se le encogía ante las palabras de la niña. Elena, tu madre tiene razón. Las cosas son complicadas. Pero quiero que sepas que, sin importar lo que pase, estaré aquí para ustedes.
De la forma que tu madre considere apropiada. María miró a Carlos, sorprendida por sus palabras. Hubo un momento de silencio tenso antes de que Elena volviera a hablar. Pueden al menos intentarlo, suplicó, mirando alternadamente a su madre y a Carlos. Por favor. María suspiró profundamente. Elena, ve a tu habitación, por favor. El señor Carlos y yo necesitamos hablar. Elena abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de su madre la detuvo. Asintió lentamente y salió de la cocina, no sin antes lanzar una última mirada esperanzada a Carlos. Una vez solos, María se volvió hacia Carlos. ¿Qué estás haciendo, Carlos? ¿Qué es todo esto realmente? Carlos se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que María recordaba bien. María, sé que es difícil de creer, pero estoy siendo sincero. Quiero estar aquí, quiero ser parte de sus vidas. ¿Por cuánto tiempo?, presionó María. ¿Hasta que te aburras? ¿Hasta que tu empresa te necesite más que nosotras? Para siempre, respondió Carlos con firmeza. María, sé que cometí errores terribles en el pasado. Pero te juro que he cambiado. Estos años de soledad, de vacío, me han enseñado lo que realmente importa. María lo miró fijamente, buscando cualquier signo de deshonestidad en sus ojos. Carlos, no puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien. Han pasado 10 años. 10 años en los que tuve que reconstruir mi vida desde cero. Lo sé, dijo Carlos en voz baja. Y no espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que he cambiado, para ser parte de sus vidas. María se apoyó en la encimera de la cocina, su cuerpo denotando el cansancio acumulado de años de lucha. ¿Y si te la doy? ¿Qué pasará cuando las cosas se pongan difíciles? Cuando la novedad se desgaste y te des cuenta de que la vida real no es tan glamorosa como tu mundo de lujos. Carlos dio un paso hacia ella, pero se detuvo, respetando su espacio. No huiré, María. No esta vez. Sé que tendré que ganarme tu confianza día a día, pero estoy dispuesto a hacerlo. María lo miró, y por un momento, Carlos pudo ver a la joven de la que se había enamorado hace tantos años. Vulnerable, fuerte, hermosa. ¿Y qué pasa con Elena?, preguntó María. No puedes entrar y salir de su vida como si nada. Ella necesita estabilidad. Lo sé, asintió Carlos. Y te prometo que, pase lo que pase entre nosotros, siempre estaré ahí para Elena. Incluso si decides que no puedo ser parte de sus vidas de forma diaria, me aseguraré de que nunca les falte nada. María negó con la cabeza. No se trata de dinero, Carlos. Nunca se trató de dinero. Lo sé, dijo Carlos suavemente. Se trata de amor, de compromiso, de estar ahí en las buenas y en las malas. Y estoy dispuesto a todo eso, María. Solo necesito que me des la oportunidad de demostrártelo. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no dichas. Finalmente, María habló. No puedo prometerte nada, Carlos. No puedo decirte que todo será como antes, porque no lo será. Hemos cambiado, la vida nos ha cambiado. No espero que sea como antes, respondió Carlos. Espero que sea mejor. Que podamos construir algo nuevo, algo más fuerte. María lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Está bien. Te daré una oportunidad. Pero con condiciones. Carlos sintió que su corazón daba un vuelco. Lo que sea, María. Dime qué necesitas. Primero, comenzó María, nada de lujos excesivos. Aprecio este apartamento, pero no quiero que Elena crezca pensando que el dinero lo soluciona todo. Carlos asintió. Entendido. ¿Qué más? Segundo, iremos paso a paso. No puedes simplemente mudarte aquí y pretender que somos una familia feliz. Necesitamos tiempo, por supuesto, acordó Carlos. Iremos al ritmo que tú marques. Y tercero, continuó María, su voz volviéndose más suave, necesito que entiendas que Elena es mi prioridad. Si en algún momento siento que esto la está afectando negativamente, se acabó. Sin discusiones, Carlos la miró a los ojos, su expresión seria. Tienes mi palabra, María. Elena siempre será lo primero. María asintió, pareciendo satisfecha por el momento. Bien. Entonces, supongo que podemos intentarlo. Carlos no pudo evitar sonreír, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Gracias, María. Te prometo que no te arrepentirás. En ese momento, se escuchó un ruido proveniente del pasillo.
Ambos se giraron para ver a Elena, quien obviamente había estado escuchando toda la conversación. ¿Eso significa que el señor Carlos se queda?, preguntó la niña, su voz llena de esperanza. María miró a Carlos antes de volverse hacia su hija. Significa que el señor Carlos estará cerca, cariño. Pero recuerda, las cosas llevan tiempo. Elena sonrió ampliamente y corrió a abrazar a su madre. Luego, para sorpresa de todos, extendió un brazo para incluir a Carlos en el abrazo. Por un momento, los tres se quedaron así, unidos en un abrazo que simbolizaba no solo el presente, sino la promesa de un futuro. Un futuro incierto, complicado, pero lleno de posibilidades. Cuando finalmente se separaron, Carlos notó que los ojos de María brillaban con lágrimas contenidas. Ella rápidamente se la secó y se aclaró la garganta. Bien, creo que ya es hora de que todos nos vayamos a dormir. Ha sido un día muy largo. Elena hizo un puchero. ¿El señor Carlos también se va a dormir aquí? María y Carlos intercambiaron una mirada incómoda. Fue Carlos quien respondió: no, Elena. Yo tengo mi propia casa. Pero vendré a visitarlas mañana, si tu madre está de acuerdo. María asintió lentamente. Sí, creo que eso estaría bien. Elena pareció satisfecha con esa respuesta y, después de dar un último abrazo a Carlos, se fue a su habitación. Una vez solos nuevamente, María se volvió hacia Carlos. Esto no será fácil, lo sabes, ¿verdad? Carlos asintió. Lo sé. Pero creo que vale la pena intentarlo. María lo miró por un largo momento antes de hablar. Carlos, necesito que entiendas algo. No estoy buscando una relación romántica. No sé si alguna vez estaré lista para eso de nuevo. Lo entiendo, respondió Carlos suavemente. Y respeto eso. Estoy aquí por Elena, por ti, por la oportunidad de enmendar mis errores. No tengo expectativas más allá de eso. María pareció relajarse un poco ante sus palabras. Bien. Entonces, supongo que te veré mañana. Carlos asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. María, dijo, su voz cargada de emoción, gracias. Por esta oportunidad, por todo. María esbozó una pequeña sonrisa. No lo arruines esta vez, Carlos. Con esas palabras resonando en su mente, Carlos salió del apartamento. Mientras bajaba en el ascensor, sintió una mezcla de emociones, esperanza, miedo, determinación. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa: esta vez, no huiría. Esta vez, lucharía por lo que realmente importaba. Mientras tanto, en el apartamento, María se sentó en el sofá, abrumada por los eventos del día. Tomó el álbum de fotos que Elena había encontrado y lo abrió. Las imágenes de un pasado feliz la miraban, recordándole todo lo que había perdido, pero también todo lo que podría ganar. Con un suspiro, cerró el álbum y se dirigió a la habitación de Elena. La encontró ya dormida, una sonrisa plácida en su rostro. María se inclinó y besó suavemente la frente de su hija. Te prometo que todo estará bien, susurró. De una forma u otra, estaremos bien. Con esa promesa silenciosa, María se retiró a su propia habitación. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Mientras la ciudad dormía, tres almas conectadas por el destino se preparaban, cada una a su manera, para los desafíos que les esperaban. Carlos, en su lujoso ático, hacía planes para demostrar su compromiso. María, en su nueva cama, luchaba con los fantasmas del pasado y las promesas del futuro. Y Elena, inocente y optimista, soñaba con la familia que siempre había deseado. El amanecer traería nuevas pruebas, nuevas oportunidades y, tal vez, la posibilidad de sanar viejas heridas. Pero por ahora, en la quietud de la noche, todo parecía posible. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Carlos ya estaba despierto, paseando nerviosamente por su ático. Había dormido poco, su mente llena de planes y preocupaciones. Tomó su teléfono y marcó un número. ¿Javier? Sí, sé que es temprano. Necesito que canceles todas mis reuniones de hoy. No, no estoy enfermo. Es un asunto personal. Gracias. Colgó y se dirigió a su armario. Después de varios minutos de indecisión, optó por un atuendo casual, jeans y una camisa sencilla. No quería parecer demasiado formal para su primer día oficial con María y Elena. Mientras tanto, en el apartamento que les había proporcionado, María ya estaba en la cocina, preparando el desayuno.
El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Elena. El desayuno está listo, llamó. Elena apareció en la cocina, todavía en pijama y con el cabello revuelto. Buenos días, mamá. ¿A qué hora viene el señor Carlos? María suspiró. Buenos días, cariño. No lo sé. No hemos acordado una hora específica. ¿Puedo llamarlo?, preguntó Elena, con ojos esperanzados. Elena, acabamos de levantarnos. Dale un poco de tiempo, ¿sí? Además, el señor Carlos probablemente tenga trabajo que hacer. En ese momento, el timbre sonó. Elena saltó de su silla. Es él. Yo abro. Elena, espera, llamó María, pero la niña ya había salido corriendo. Elena abrió la puerta de un tirón, revelando a un Carlos sorprendido, con una bolsa de papel en las manos. Señor Carlos, exclamó Elena, lanzándose a abrazarlo. Carlos, aunque sorprendido, devolvió el abrazo con una sonrisa. Buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Genial. Mamá está haciendo el desayuno. ¿Quieres comer con nosotras? Antes de que Carlos pudiera responder, María apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. Carlos. No te esperábamos tan temprano. Lo siento, se disculpó él, notando la tensión en la voz de María. Debí haber llamado primero. Yo traje el desayuno, añadió, levantando la bolsa. María miró la bolsa y luego a Carlos. Ya estaba preparando algo. Oh, Carlos se sintió repentinamente incómodo. Lo siento, no quise. Podemos comer ambos, intervino Elena. ¿Verdad, mamá? María miró a su hija y luego a Carlos. Finalmente, suspiró. Supongo que sí. Pasa, Carlos. Los tres se dirigieron a la cocina. Elena parloteaba emocionada sobre lo mucho que le gustaba su nueva habitación, mientras María y Carlos intercambiaban miradas incómodas. Entonces, ¿qué trajiste?, preguntó María, tratando de sonar casual. Carlos comenzó a sacar cosas de la bolsa. Croissants recién horneados, frutas frescas y, bueno, esto, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo. María frunció el ceño. Carlos, dijimos nada de regalos excesivos. No es lo que piensas, se apresuró a aclarar Carlos. Abrió la caja, revelando un modesto collar de plata con un pequeño dije en forma de estrella. Era de mi madre. Pensé que a Elena le gustaría. Elena jadeó de emoción. Es hermoso. ¿Puedo ponérmelo, mamá? Por favor. María miró el collar y luego a Carlos. Había algo en sus ojos, una mezcla de gratitud y precaución. Es muy considerado de tu parte, Carlos. Elena, ¿qué se dice? Gracias, señor Carlos, exclamó Elena, abrazándolo nuevamente. El desayuno transcurrió en un ambiente más relajado, con Elena dominando la conversación, contando historias de su escuela y sus amigos. Carlos escuchaba atentamente, haciendo preguntas y riendo con las ocurrencias de la niña. María, por su parte, observaba la interacción con una mezcla de emociones en su rostro. Cuando terminaron de comer, Elena miró a Carlos con ojos esperanzados. Señor Carlos, ¿podemos ir al parque hoy? El que está en la azotea. Por favor. Carlos miró a María, buscando su aprobación. Ella asintió levemente. Claro, Elena. Pero primero tienes que vestirte y cepillarte los dientes. Elena salió corriendo a su habitación, dejando a Carlos y María solos en la cocina. Carlos, comenzó María, aprecio lo que estás haciendo, pero, lo sé, interrumpió él suavemente. Voy demasiado rápido. Lo siento, es solo que, quiero compensar el tiempo perdido. María lo miró fijamente. No puedes compensar 10 años en un día, Carlos. Esto llevará tiempo. Y no solo para nosotras, también para ti. ¿Estás realmente preparado para esto? ¿Para los berrinches, las tareas escolares, las enfermedades? Carlos asintió solemnemente. Lo estoy, María. Sé que no será fácil, pero estoy comprometido. Completamente. Antes de que María pudiera responder, el teléfono de Carlos sonó. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, tengo que atender esto. ¿Me disculpas un momento? María asintió, y Carlos salió al pasillo. Desde la cocina, María podía escuchar fragmentos de la conversación. ¿Qué? ¿Ahora? No, no puedo. Entiendo que es importante, pero... Sí, lo sé. Está bien, estaré allí en una hora. Carlos volvió a entrar, su rostro una máscara de frustración y culpa. María,
lo siento mucho. Ha surgido una emergencia en la empresa. Tengo que irme. María lo miró, una mezcla de decepción y resignación en sus ojos. Entiendo. El trabajo es el trabajo, te juro que no es. Volveré tan pronto como pueda. Por favor, dile a Elena que lo siento. María sintió, pero no dijo nada. Carlos se dirigió a la puerta, deteniéndose un momento antes de salir. María, te prometo que esto no cambia nada. Volveré. Con esas palabras, se fue. María se quedó en la cocina, mirando la puerta cerrada, cuando Elena regresó, vestida y lista para salir. Ya estoy lista. ¿Dónde está el señor Carlos? María se arrodilló frente a su hija, preparándose para la desilusión que sabía que vendría. Cariño, el señor Carlos tuvo que irse. Surgió algo importante en su trabajo. El rostro de Elena cayó. Pero, prometió que iríamos al parque. Lo sé, mi amor. A veces los adultos tienen que hacer cosas que no quieren. Pero ¿sabes qué? Tú y yo podemos ir al parque juntas. ¿Qué te parece? Elena asintió, pero su entusiasmo anterior había desaparecido. María sintió una punzada de dolor en el pecho. Sabía que esto pasaría, que Carlos eventualmente las decepcionaría. Solo no esperaba que fuera tan pronto. Mientras tanto, Carlos llegaba a su oficina, su mente dividida entre la crisis empresarial que lo esperaba y la familia que había dejado atrás. Su asistente, Javier, lo recibió con una pila de documentos. Señor Mendoza, los inversores están furiosos. Amenazan con retirar su apoyo si no resolvemos esto inmediatamente. Carlos asintió distraídamente, su mente aún en el apartamento que acababa de dejar. Está bien, Javier. Convoca una reunión de emergencia. Resolveremos esto hoy mismo. Las horas pasaron volando. Carlos se sumergió en números, contratos y negociaciones, pero una parte de su mente siempre estaba con María y Elena. Finalmente, cerca del anochecer, la crisis se resolvió. Buen trabajo, señor Mendoza, dijo uno de los inversores, estrechando su mano. Sabíamos que podíamos contar con usted. Carlos forzó una sonrisa. Gracias. Si me disculpan, tengo un asunto personal urgente que atender. Salió de la oficina a toda prisa, marcando el número de María mientras bajaba en el ascensor. No hubo respuesta. Intentó de nuevo al llegar a su auto. Nada. Con el corazón en la garganta, condujo hacia el apartamento. Cuando llegó, tocó el timbre repetidamente. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a una María con expresión cansada. Carlos, dijo ella, su voz neutra. María, lo siento mucho. La reunión se alargó más de lo esperado y, está bien, interrumpió ella. Entiendo. El trabajo es importante. Carlos notó el tono de su voz. No, María. Ustedes son importantes. El trabajo puede esperar. ¿Dónde está Elena? Quiero disculparme con ella. Está dormida, respondió María. Tuvimos un día largo. Carlos sintió que se le encogía el corazón. María, por favor. Déjame explicarte. María suspiró y se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Se sentaron en el sofá, un silencio incómodo entre ellos. Elena estuvo muy decepcionada, dijo finalmente María. Pasó toda la tarde preguntando cuándo volverías. Carlos se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que María conocía bien. Lo sé, y me odio por ello. Te juro que no volverá a pasar. María lo miró fijamente. No hagas promesas que no puedes cumplir, Carlos. Ambos sabemos que tu trabajo siempre ha sido tu prioridad. Eso era antes, insistió Carlos. Ahora es diferente. Ustedes son mi prioridad. ¿Lo somos?, preguntó María, su voz cargada de emoción. Porque desde donde yo estoy, parece que nada ha cambiado. Sigues siendo el mismo Carlos que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo. María, por favor. Dame otra oportunidad. Te prometo que haré las cosas bien esta vez. María se levantó, caminando hacia la ventana. ¿Sabes qué le dije a Elena cuando me preguntó por qué te fuiste? Le dije que a veces los adultos tienen que hacer cosas que no quieren. Pero la verdad es que no estoy segura de si realmente no querías irte. Carlos se acercó a ella, resistiendo el impulso de tocarla. María, mírame. Te juro por mi vida que no hay nada que quisiera más que estar aquí con ustedes. Lo de hoy fue un error.
uno que no volveré a cometer. María se giró para mirarlo, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Carlos, no puedo pasar por esto de nuevo. No puedo ver a Elena ilusionarse solo para que la decepcionen. Si vas a ser parte de nuestras vidas, tiene que ser de verdad. No a medias, no cuando te convenga, lo sé, dijo Carlos suavemente. Y te prometo que así será. Haré lo que sea necesario. Si tengo que dejar la empresa, lo haré. María negó con la cabeza. No te pido eso. Solo te pido que seas honesto. Con nosotras y contigo mismo. Si no puedes hacer esto, si es demasiado, dilo ahora. Antes de que Elena se encariñe más, Carlos tomó las manos de María entre las suyas, sorprendiéndola. María, escúchame. Estoy aquí. Completamente. Sin reservas. Cometí el peor error de mi vida cuando las dejé, y no pienso cometerlo de nuevo. Haré lo que sea necesario para demostrártelo. María lo miró a los ojos, buscando cualquier signo de duda. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Carlos. Una última oportunidad. Pero te advierto, si lastimas a Elena, no lo haré, interrumpió Carlos. Te lo prometo. En ese momento, se escuchó una pequeña voz desde el pasillo. ¿Mamá? ¿Señor Carlos? Ambos se giraron para ver a Elena, de pie en la entrada de la sala, frotándose los ojos somnolientos. Carlos se acercó a ella, arrodillándose para estar a su nivel. Elena, lo siento mucho por haber desaparecido hoy. Te prometo que no volverá a pasar. Elena lo miró por un momento antes de lanzarse a sus brazos. Está bien, señor Carlos. ¿Podemos ir al parque mañana? Carlos miró a María, quien asintió levemente. Por supuesto que sí, Elena. Mañana iremos al parque y haremos todo lo que tú quieras. Elena sonrió ampliamente. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Carlos, su voz cargada de emoción. María observaba la escena, una mezcla de esperanza y precaución en su rostro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían funcionar. A la mañana siguiente, Carlos llegó temprano, esta vez con una cesta de picnic en lugar de desayuno. Pensé que podríamos pasar el día en el parque, explicó cuando María abrió la puerta. Ella sonrió levemente. Parece que alguien está tratando de compensar por ayer. Culpable, admitió Carlos. ¿Dónde está Elena? Como si la hubiera invocado, Elena apareció corriendo por el pasillo, vestida con un colorido vestido de verano y una gran sonrisa en su rostro. Señor Carlos. Vino, exclamó, lanzándose a sus brazos. Carlos la atrapó con facilidad, riendo. Por supuesto que vine, pequeña. Te hice una promesa, ¿recuerdas? Elena asintió entusiasmadamente. ¿Vamos a ir al parque? Así es, confirmó Carlos, mostrándole la cesta de picnic. Y traje el almuerzo. María observaba la interacción con una mezcla de emociones en su rostro. Elena, cariño, ve a buscar tu sombrero y tu protector solar. No quiero que te quemes. Mientras Elena corría a su habitación, María se volvió hacia Carlos. Parece que lo tienes todo planeado. Carlos asintió, un poco nervioso. Quiero que sea un día especial. Para compensar lo de ayer y, bueno, para empezar de nuevo. María lo miró por un momento antes de hablar. Carlos, aprecio el esfuerzo, pero, lo sé, interrumpió él suavemente. Sé que un día de picnic no arregla las cosas. Pero es un comienzo, ¿no? Antes de que María pudiera responder, Elena regresó, saltando de emoción. Estoy lista. ¿Podemos irnos ya? María sonrió a su hija. Claro, cariño. Vamos. El parque estaba lleno de familias disfrutando del soleado día. Carlos extendió una manta bajo un gran roble, mientras Elena corría hacia los columpios. Miren. Puedo llegar muy alto, gritó Elena desde los columpios. Carlos se levantó para ir con ella, pero María lo detuvo con una mano en su brazo. Déjala. Necesita un poco de independencia. Se sentaron en la manta, observando a Elena jugar. Por un momento, ninguno habló, simplemente disfrutando de la paz del momento. Finalmente, Carlos rompió el silencio. María, sé que las cosas entre nosotros son complicadas. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto. Con ustedes. María lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y cautela. Carlos, no es tan simple. Han pasado 10 años.
No puedes esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. No espero eso, respondió él. Sé que hemos cambiado, que la vida nos ha cambiado. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Algo mejor. María suspiró. No lo sé, Carlos. Tengo miedo. Miedo de confiar en ti de nuevo y que vuelvas a desaparecer. Elena ya ha pasado por mucho, no puedo arriesgarme a que salga lastimada. Carlos tomó la mano de María, sorprendiéndola. Te entiendo. Y te prometo que haré todo lo posible para ganarme tu confianza de nuevo. No solo la tuya, sino también la de Elena. En ese momento, Elena regresó corriendo, sus mejillas sonrojadas por la emoción. Mamá. Señor Carlos. ¿Vieron lo alto que llegué en los columpios? Claro que sí, cariño, sonrió María. Eres toda una campeona. Genial, exclamó Elena. Luego, notando la cesta de picnic, preguntó, ¿podemos comer ahora? Tengo mucha hambre. Carlos comenzó a sacar la comida de la cesta. Había preparado una variedad de sándwiches, frutas frescas y, para sorpresa de María, una ensalada de pasta que recordaba era su favorita. ¿Cómo? Comenzó María, mirando la ensalada. Carlos sonrió tímidamente. Recordé que era tu favorita. Espero que aún te guste. María sintió una punzada de nostalgia. Era un pequeño detalle, pero significaba mucho. Tal vez Carlos realmente estaba haciendo un esfuerzo. Mientras comían, Elena no paraba de hablar sobre la escuela, sus amigos y todas las cosas que quería hacer ahora que vivían en un nuevo lugar. ¿Podemos ir al zoológico algún día?, preguntó de repente. Nunca he ido a uno. Carlos y María intercambiaron una mirada. Fue Carlos quien respondió, claro que sí, Elena. De hecho, ¿qué te parece si vamos el próximo fin de semana? Los ojos de Elena se iluminaron. ¿En serio? ¿Tú también vendrás, mamá? María dudó por un momento. Yo, supongo que sí, cariño. Genial, exclamó Elena. Será como una salida familiar. El término familiar quedó flotando en el aire, cargado de significado. Carlos miró a María, buscando alguna señal de incomodidad, pero ella simplemente sonrió a su hija. Después de comer, Elena convenció a Carlos para que la llevara al área de juegos. María los observaba desde la manta, viendo cómo Carlos empujaba a Elena en los columpios, la atrapaba al final del tobogán y reía con sus ocurrencias. Una mujer mayor se sentó en un banco cercano y le sonrió a María. Tienen una hija preciosa, comentó. Se nota que su padre la adora. María abrió la boca para corregirla, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que Carlos no era el padre de Elena? ¿Que apenas había vuelto a sus vidas después de 10 años? En lugar de eso, simplemente asintió y murmuró un gracias. La tarde pasó volando entre juegos, risas y helados. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena estaba agotada pero feliz. ¿Tenemos que irnos ya?, preguntó con un bostezo. Carlos la levantó en brazos. Me temo que sí, pequeña. Pero hey, recuerda que iremos al zoológico pronto. Elena sonrió adormilada y apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. Ha sido el mejor día ever, murmuró antes de quedarse dormida. Mientras caminaban de vuelta al apartamento, María observaba a Carlos cargando a Elena. Había una ternura en su mirada que nunca había visto antes. Gracias por hoy, dijo María suavemente. Elena realmente lo disfrutó. Carlos sonrió. Yo también lo disfruté. Más de lo que puedo expresar. Cuando llegaron al apartamento, Carlos acostó gentilmente a Elena en su cama. María lo observaba desde la puerta, una mezcla de emociones en su rostro. Una vez en la sala, Carlos se volvió hacia María. Sé que es tarde, pero ¿podemos hablar un momento? María asintió y se sentaron en el sofá. Carlos tomó aire antes de hablar. María, hoy fue increíble. Y me hizo darme cuenta de cuánto he perdido todos estos años. Cuánto los he hecho perder a ustedes. Carlos, comenzó María, pero él levantó una mano. Por favor, déjame terminar. Sé que un día en el parque no borra 10 años de ausencia. Sé que tengo mucho que compensar. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto. Con ustedes. Completamente. María lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. ¿Y qué pasa con tu trabajo? ¿Con tu vida? Carlos tomó las manos de María entre las suyas. Tú y Elena son mi vida ahora. El trabajo, bueno, tendré que encontrar un balance. Pero les prometo que ustedes serán siempre mi prioridad. María retiró sus manos suavemente.
Carlos, aprecio lo que estás diciendo. De verdad. Pero no puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Necesito tiempo, Carlos asintió. Lo entiendo. Y te daré todo el tiempo que necesites. Solo, no me alejes, ¿sí? Déjame ser parte de sus vidas, aunque sea poco a poco. María lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Está bien. Pero Carlos, te lo advierto, si lastimas a Elena, si vuelves a desaparecer. No lo haré, interrumpió Carlos con firmeza. Te lo juro por mi vida. Se miraron a los ojos, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Finalmente, María sonrió levemente. Bueno, supongo que tenemos un viaje al zoológico que planear. Carlos sonrió ampliamente. Supongo que sí. Mientras se despedían en la puerta, ambos sentían que algo había cambiado. No era un nuevo comienzo, exactamente, pero tal vez era el inicio de algo. Algo que, con tiempo y esfuerzo, podría convertirse en la familia que todos anhelaban. Carlos salió del apartamento con una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo lo correcto. Que estaba donde debía estar. Mientras tanto, María se apoyó contra la puerta cerrada, sus emociones en conflicto. Una parte de ella quería creer en Carlos, en sus promesas. Otra parte le recordaba el dolor de su abandono. Pero al pensar en la sonrisa de Elena, en cómo sus ojos brillaban cuando estaba con Carlos, supo que tenía que intentarlo. Por su hija, y tal vez, solo tal vez, por ella misma también. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibilidades. Pero por ahora, en la quietud de la noche, había esperanza. Y a veces, la esperanza es todo lo que se necesita para comenzar de nuevo. El día del tan esperado viaje al zoológico finalmente llegó. Elena apenas pudo dormir la noche anterior, su emoción palpable en cada palabra y gesto. Mamá. Mamá. Despierta. Hoy vamos al zoológico, gritó Elena, saltando sobre la cama de María. María gruñó, abriendo un ojo para mirar el reloj. Elena, son las 6 de la mañana. El zoológico no abre hasta las 9. Pero tenemos que estar listos, insistió Elena. ¿Y si el señor Carlos llega temprano? María suspiró, sentándose en la cama. Está bien, está bien. Estoy despierta. Ve a lavarte los dientes mientras preparo el desayuno. Elena salió corriendo de la habitación, su energía contagiosa a pesar de la hora temprana. María se levantó, estirándose y tratando de sacudirse el sueño. Mientras se dirigía a la cocina, no pudo evitar pensar en Carlos y en cómo las cosas habían cambiado en las últimas semanas. Justo cuando María estaba terminando de preparar el desayuno, sonó el timbre. Elena corrió a la puerta, gritando, «Es el señor Carlos». «Elena, espera», llamó María, pero era demasiado tarde. Elena ya había abierto la puerta. Carlos estaba allí, con una gran sonrisa y una bolsa de papel en la mano. «Buenos días, Elena». ¿Lista para nuestra gran aventura? Sí, exclamó Elena, saltando de emoción. Vamos, vamos. María apareció detrás de Elena, aún en pijama. Carlos, no te esperábamos tan temprano. Carlos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, es que, bueno, estaba emocionado. Traje el desayuno, añadió, levantando la bolsa. María suspiró, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Pasa. Ya estaba preparando algo, pero supongo que podemos combinar. Una vez en la cocina, Carlos comenzó a sacar cosas de la bolsa, croissants recién horneados, frutas frescas y un termo de café. Pensé que podríamos necesitar un buen desayuno para nuestro gran día, explicó. Elena miraba todo con ojos grandes. ¡Guau! Es como un festín. María observaba la escena, una mezcla de emociones en su rostro. Por un lado, apreciaba el esfuerzo de Carlos. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de celos. ¿Inseguridad? No estaba segura. Bueno, será mejor que comamos antes de que se enfríe, dijo finalmente. Mientras desayunaban, Elena no paraba de hablar sobre todos los animales que quería ver. ¿Crees que podremos ver a los elefantes? ¿Y los leones? Oh, y los pingüinos. Me encantan los pingüinos. Carlos reía, contagiado por el entusiasmo de Elena. Veremos todos los animales que quieras, pequeña. Tenemos todo el día. María observaba la interacción, notando lo natural que parecía. Como si Carlos siempre hubiera estado allí, como si fuera. María.
¿Estás bien?, preguntó Carlos, interrumpiendo sus pensamientos. María parpadeó, dándose cuenta de que se había quedado mirando fijamente. Sí, sí. Solo estaba pensando en todo lo que tenemos que llevar. No te preocupes, dijo Carlos. He pensado en todo. Tengo una mochila con agua, snacks, protector solar y hasta una muda de ropa por si acaso. María alzó una ceja. Vaya, parece que has pensado en todo. Carlos se encogió de hombros, un poco avergonzado. Quiero que sea un día perfecto. Después del desayuno, se prepararon para salir. Elena estaba prácticamente vibrando de emoción. Vamos, vamos. Ya quiero ver a los animales. Paciencia, cariño, dijo María, ajustando el sombrero de Elena. El zoológico no se irá a ninguna parte. Finalmente, salieron del apartamento. Carlos los guió hacia un elegante SUV estacionado frente al edificio. Pensé que sería más cómodo que un taxi, explicó ante la mirada sorprendida de María. El viaje al zoológico fue animado, con Elena cantando canciones de animales y Carlos uniéndose alegremente. María los observaba, una sonrisa reluctante en sus labios. Cuando llegaron al zoológico, Elena estaba prácticamente saltando en su asiento. Mira, mamá. Es enorme. Carlos ayudó a Elena a bajar del auto mientras María tomaba la mochila. ¿Lista para la aventura, Elena?, preguntó Carlos. Sí, gritó Elena, tomando la mano de Carlos y tirando de él hacia la entrada. Vamos, mamá. María lo siguió, observando cómo Elena se aferraba a la mano de Carlos. Era una imagen que nunca pensó que vería, y no estaba segura de cómo se sentía al respecto. Una vez dentro, Elena no sabía hacia dónde ir primero. Sus ojos iban de un lado a otro, tratando de absorberlo todo. ¿Podemos ir a ver los leones primero?, preguntó, sus ojos brillantes de emoción. Claro que sí, pequeña, respondió Carlos. Guíanos tú. Mientras caminaban hacia el hábitat de los leones, María no pudo evitar notar las miradas que algunas personas les dirigían. Supuso que hacían una imagen curiosa, el hombre elegantemente vestido, la mujer de aspecto sencillo, y la niña emocionada entre ellos. Como una familia, pero no del todo. Miren. Ahí están los leones, gritó Elena, corriendo hacia el mirador. Carlos la siguió de cerca, asegurándose de que no se acercara demasiado a la barrera. María los alcanzó un momento después. ¡Guau! Son enormes, exclamó Elena, sus ojos abiertos de par en par. ¿Sabías que los leones pueden dormir hasta 20 horas al día?, comentó Carlos. Elena lo miró con asombro. ¿En serio? Eso es muchísimo. Así es, continuó Carlos. Son como grandes gatos perezosos. Elena rió ante la comparación. Como el gato de la señora Rodríguez, pero mucho más grande. María observaba la interacción, notando lo fácil que era para Carlos conectar con Elena. Era algo que siempre había deseado para su hija, una figura paterna que la adorara. Pero, ¿podía confiar en que Carlos se quedaría esta vez? Después de los leones, visitaron a los elefantes, las jirafas y finalmente llegaron al hábitat de los pingüinos, los favoritos de Elena. Mira cómo se deslizan por el hielo, exclamó Elena, riendo. Quiero ser un pingüino. Carlos se rió. Ah, sí. ¿Y qué harías si fueras un pingüino? Elena lo pensó por un momento. Me deslizaría todo el día y comería muchos peces. Bueno, no sé si podemos conseguirte una colonia de pingüinos, bromeó Carlos, pero tal vez podríamos ir a patinar sobre hielo algún día. ¿Qué te parece? Los ojos de Elena se iluminaron. Sí, por favor. ¿Podemos, mamá? ¿Podemos? María, que había estado observando en silencio, se sobresaltó ante la pregunta. Yo, supongo que sí, si encontramos una pista de hielo cerca. Genial, exclamó Elena, abrazando a su madre. Gracias, mamá. Mientras Elena volvía su atención a los pingüinos, Carlos se acercó a María. Lo siento, dijo en voz baja. Debí haberte consultado antes de sugerir eso. María negó con la cabeza. Está bien. Es solo que, todo esto es nuevo para mí. Para nosotras, Carlos asintió, comprendiendo. Lo sé. Y aprecio que me des esta oportunidad, María. Significa más de lo que puedo expresar. Antes de que María pudiera responder, Elena los llamó. Mamá. Señor Carlos. Miren. Ese pingüino tiene un bebé. Ambos se acercaron para ver, la conversación quedando en suspenso. Después de pasar un buen rato con los pingüinos, decidieron tomar un descanso para almorzar. Encontraron un área de picnic y se sentaron a comer los sándwiches que Carlos había preparado. Esto está delicioso,
exclamó Elena con la boca llena. Elena, no hables con la boca llena, la reprendió suavemente María. Carlos sonrió. Me alegro de que te guste, Elena. Es una receta especial. ¿Especial cómo?, preguntó Elena, curiosa. Carlos miró a María antes de responder. Bueno, es la receta que tu madre solía hacer para mí cuando éramos jóvenes. María lo miró sorprendida. No esperaba que recordara algo así después de tanto tiempo. Elena miró a su madre con ojos grandes. ¿Tú le hacías sándwiches al señor Carlos, mamá? María asintió lentamente. Sí, hace mucho tiempo. Cuando eran novios, preguntó Elena inocentemente. El silencio que siguió fue tenso. María y Carlos intercambiaron miradas, inseguros de cómo responder. Finalmente, fue María quien habló. Sí, Elena. Cuando éramos novios. Elena pareció considerar esto por un momento. Luego, con la brutal honestidad de los niños, preguntó, ¿y por qué dejaron de serlo? María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Carlos, notando su incomodidad, intervino. Elena, a veces las relaciones entre adultos son complicadas. Tu madre y yo, bueno, tomamos caminos diferentes por un tiempo, pero ahora están juntos de nuevo, insistió Elena. María tomó la mano de su hija. Cariño, el señor Carlos y yo somos amigos ahora. Está aquí para pasar tiempo contigo, con nosotras. Elena frunció el ceño, procesando la información. Pero, ¿podrían volver a ser novios? Carlos casi se ahoga con su sándwich. María palideció. Elena, eso no, comenzó María, pero Carlos la interrumpió. Elena, lo importante ahora es que estamos aquí, juntos, pasando un día maravilloso. ¿Qué te parece si después de comer vamos a ver a los monos? La táctica de distracción funcionó. Elena sonrió ampliamente, olvidando momentáneamente su línea de preguntas. Sí. Me encantan los monos. Mientras Elena terminaba su almuerzo, María y Carlos intercambiaron una mirada. Había mucho que necesitaban discutir, pero ahora no era el momento. Después del almuerzo, continuaron su recorrido por el zoológico. Elena estaba fascinada con cada nuevo animal que veían, haciendo preguntas interminables que Carlos respondía pacientemente. ¿Por qué las cebras tienen rayas?, preguntó Elena mientras observaban el hábitat de estos animales. Bueno, comenzó Carlos, las rayas de las cebras son como un camuflaje. Les ayudan a confundir a los depredadores. ¿Depredadores?, repitió Elena, frunciendo el ceño. Animales que podrían querer comerse a las cebras, explicó María. Oh, dijo Elena, sus ojos abriéndose con comprensión. ¿Como los leones? Exactamente, asintió Carlos. Las rayas hacen que sea difícil para los leones distinguir a una sola cebra en medio de la manada. Elena pareció considerar esto por un momento. ¿Y si pintáramos rayas en todos los animales? ¿Entonces nadie se los comería? Carlos y María no pudieron evitar reír ante la lógica infantil de Elena. No creo que a los otros animales les gustara mucho eso, dijo María, acariciando el cabello de su hija. Mientras caminaban hacia la siguiente exhibición, Carlos se acercó a María. Es increíble, dijo en voz baja. Elena. Es tan inteligente, tan curiosa. María sonrió con orgullo. Lo es. A veces me sorprende con sus preguntas y observaciones. Carlos asintió, su expresión tornándose seria. María, sé que es tarde, pero lamento haberme perdido tanto. De ella. De ti. María lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Carlos, pero antes de que pudiera decir más, Elena los llamó. Mamá. Señor Carlos. Vengan a ver esto. Se acercaron a donde Elena señalaba emocionada. Era la exhibición de reptiles. Miren esa serpiente enorme, exclamó Elena, presionando su nariz contra el cristal. Es una pitón reticulada, explicó Carlos. Una de las serpientes más grandes del mundo. Elena lo miró con admiración. Sabes mucho de animales, señor Carlos. Carlos se rió, un poco avergonzado. Bueno, me gusta leer sobre ellos. Cuando era niño, soñaba con ser veterinario. Esta información pareció sorprender tanto a Elena como a María. ¿En serio?, preguntó María. Nunca me lo habías contado. Carlos se encogió de hombros. Supongo que nunca salió el tema. Además, la vida tenía otros planes para mí. Elena tiró de la manga de Carlos. ¿Por qué no te hiciste veterinario, señor Carlos? Carlos miró a María, como buscando permiso para responder. Ella asintió levemente. Bueno, Elena, comenzó Carlos, arrodillándose para estar a la altura de la niña, a veces la vida nos lleva por caminos diferentes a los que planeamos.
Mi padre quería que me hiciera cargo de su empresa, y yo, bueno, decidí seguir ese camino. ¿Te arrepientes?, preguntó Elena con la inocencia propia de su edad. Carlos pareció sorprendido por la pregunta. Miró a María y luego de vuelta a Elena. A veces, sí. Pero si no hubiera tomado ese camino, no estaría aquí ahora, con ustedes. María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Las palabras de Carlos, aunque dirigidas a Elena, parecían tener un significado más profundo. Elena, ajena a la tensión entre los adultos, sonrió. Me alegro de que estés aquí, señor Carlos. Este es el mejor día ever. Carlos sonrió, sus ojos brillantes con emoción. Para mí también, Elena. Para mí también. Continuaron su recorrido por el zoológico, Elena corriendo de una exhibición a otra con energía inagotable. Carlos y María la seguían, intercambiando miradas y sonrisas ocasionales. Mientras observaban a los osos polares, María se acercó a Carlos. Nunca te imaginé como veterinario, dijo en voz baja. Carlos se rió suavemente. Hay muchas cosas que no sabes de mí, María. Y supongo que hay muchas cosas que yo no sé de ti ahora. María asintió, pensativa. Supongo que tienes razón. 10 años es mucho tiempo, lo es, acordó Carlos. Pero estoy aquí ahora, dispuesto a aprender todo de nuevo. Si me lo permites. Antes de que María pudiera responder, Elena los llamó emocionada. Mamá. Señor Carlos. Están alimentando a los osos. Vengan a ver. Se acercaron a donde Elena señalaba. Efectivamente, un cuidador estaba lanzando pescados a los osos polares, que los atrapaban hábilmente en el aire. ¡Guau!, exclamó Elena. ¡Qué cool! ¿Podemos tener un oso polar en casa? María rió. Me temo que no, cariño. Los osos polares necesitan mucho espacio y frío. No serían felices en un apartamento. Elena hizo un puchero. ¿Y qué tal un pingüino? Son más pequeños. Carlos intervino, tratando de no reír. Elena, los pingüinos también necesitan condiciones especiales. ¿Pero sabes qué? Tal vez podríamos adoptar simbólicamente un animal del zoológico. Así podrías venir a visitarlo cuando quieras. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿En serio? ¿Podemos hacer eso, mamá? María miró a Carlos, sorprendida por la sugerencia. Bueno, si es posible, supongo que sí. Sí, gritó Elena, saltando de emoción. Quiero adoptar un pingüino. Carlos sonrió. Hablaremos con la administración del zoológico antes de irnos, ¿te parece? Elena asintió entusiasmada y volvió su atención a los osos polares. María aprovechó el momento para hablar con Carlos. No tienes que hacer esto, Carlos, dijo en voz baja. Ya has hecho mucho hoy. Carlos la miró seriamente. Quiero hacerlo, María. No solo por Elena, sino por mí también. Quiero ser parte de su vida, de vuestras vidas, en todas las formas posibles. María sintió una mezcla de emociones, gratitud, miedo, esperanza. Carlos, yo, pero fue interrumpida por un grito de Elena. Mamá. Señor Carlos. Miren, ambos se giraron para ver qué había emocionado tanto a Elena. Un pequeño oso polar se había acercado al cristal y parecía estar mirando directamente a la niña. Me está mirando, exclamó Elena, fascinada. Hola, osito. El oso polar inclinó su cabeza, como si estuviera respondiendo al saludo de Elena. La niña rió encantada. Es como si me entendiera, dijo, sin apartar la vista del oso. Carlos y María observaban la escena, conmovidos por la inocencia y el asombro de Elena. Es increíble, ¿verdad?, murmuró Carlos. Cómo los niños pueden conectar con la naturaleza de una forma tan pura. María asintió. Sí, lo es. Elena siempre ha tenido ese don. Puede hacer amigos con cualquier criatura, sea humana o animal. Carlos miró a María, su expresión seria. Tiene una madre maravillosa que la ha criado bien. María sintió que se sonrojaba ante el cumplido. Hago lo que puedo. No siempre ha sido fácil, lo sé, dijo Carlos suavemente. Y lamento no haber estado allí para ayudarte. Para ayudarlas a ambas. María lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Carlos, yo. Pero fue interrumpida nuevamente, esta vez por un anuncio por los altavoces del zoológico. Atención visitantes, el zoológico cerrará en 1 hora. Por favor, diríjanse a la salida. Elena se giró hacia ellos, sus ojos grandes y suplicantes. ¿Ya tenemos que irnos? Carlos miró su reloj. Bueno, aún tenemos un poco de tiempo.
¿Qué te parece si vamos a la tienda de regalos y luego hablamos sobre adoptar a tu pingüino? Elena saltó de emoción. Sí, por favor. Mientras se dirigían a la tienda de regalos, María no pudo evitar notar cómo Carlos tomaba naturalmente la mano de Elena, como la niña lo miraba con adoración. Era una imagen que nunca pensó que vería y que le provocaba sentimientos encontrados. En la tienda, Elena corrió de un estante a otro, fascinada por todos los juguetes y recuerdos. «Mira, mamá», exclamó, sosteniendo un peluche de pingüino. «Es igualito a los que vimos». María sonrió. «Es muy bonito, cariño». Carlos se acercó. ¿Es ese el que quieres, Elena? Elena asintió entusiasmada. Carlos tomó el peluche y se dirigió a la caja. «Carlos, no tienes que», comenzó María, pero él la interrumpió suavemente. «Por favor, déjame hacer esto. Es lo menos que puedo hacer después de un día tan maravilloso». María asintió, resignada pero agradecida. Después de pagar por el peluche y hablar con la administración sobre la adopción simbólica de un pingüino, que resultó ser posible y que emocionó enormemente a Elena, finalmente se dirigieron a la salida. Elena caminaba entre Carlos y María, sosteniendo su nuevo peluche con una mano y la mano de Carlos con la otra. María los observaba, una mezcla de emociones en su corazón. «¿Te divertiste hoy, Elena?», preguntó Carlos. Elena asintió vigorosamente. «Fue el mejor día de mi vida». «Gracias, señor Carlos». «Y gracias, mamá». María sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Me alegro de que te hayas divertido, cariño». Cuando llegaron al auto, Elena ya estaba bostezando, el cansancio finalmente alcanzándola después de un día lleno de emociones. «Parece que alguien está lista para una siesta», comentó Carlos, ayudando a Elena a subir al auto. María se sentó en el asiento del copiloto mientras Carlos tomaba el volante. El viaje de regreso fue tranquilo, con Elena durmiendo profundamente en el asiento trasero, abrazada a su nuevo peluche. «Gracias por hoy, Carlos», dijo María en voz baja. Elena realmente lo disfrutó. Carlos sonrió, sin apartar la vista de la carretera. «Yo también lo disfruté, María. Más de lo que puedo expresar». Hubo un momento de silencio antes de que Carlos hablara de nuevo. «María, sé que las cosas entre nosotros son complicadas. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto. Con ustedes. No es solo por Elena, aunque ella es una parte importante. Es por ti también». María sintió que su corazón se aceleraba. «Carlos, no tienes que decir nada ahora», interrumpió suavemente Carlos. «Sé que necesitas tiempo. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que no pienso irme a ninguna parte». «No esta vez». María asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. El resto del viaje transcurrió en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al apartamento, Carlos ayudó a María a llevar a una Elena dormida hasta su cama. Mientras la arropaban, la niña murmuró en sueños: «Gracias, papá». Carlos se quedó paralizado, sus ojos encontrándose con los de María. Ambos sabían que Elena estaba hablando dormida, que probablemente ni siquiera era consciente de lo que había dicho. Pero las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. Salieron silenciosamente de la habitación de Elena y se dirigieron a la sala. Carlos parecía estar luchando con sus emociones. «María, no tienes que decir nada, Carlos», interrumpió María suavemente. «Ha sido un día largo y emocionante para todos». Carlos asintió, pero era evidente que quería decir más. Finalmente, respiró hondo y habló: «María, sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero después de hoy, después de todo, ¿crees que podríamos intentarlo? ¿Ser una familia?». María lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Carlos, no es tan simple. Han pasado muchas cosas, mucho tiempo». «Lo sé», dijo Carlos, acercándose a ella. «Y entiendo si necesitas más tiempo. Pero estoy dispuesto a esperar, a trabajar en esto. Por Elena. Por nosotros». María cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos y emociones. Cuando los abrió, miró directamente a Carlos. «No puedo prometerte nada, Carlos. Pero, estoy dispuesta a intentarlo. Paso a paso». La sonrisa que iluminó el rostro de Carlos fue deslumbrante. «Es todo lo que pido, María. Una oportunidad». Se miraron por un largo momento, años de historia, dolor y esperanza reflejados en sus ojos. Finalmente, María habló: «Es tarde. Deberías irte a casa». Carlos asintió, entendiendo. «Por supuesto. Puedo
¿Puedo volver mañana? Tal vez podríamos almorzar juntos. María sonrió suavemente. Me parece bien. A Elena le encantará. Carlos se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Gracias, María. Por hoy, por esta oportunidad. Te prometo que no te arrepentirás. Con esas palabras, se fue, dejando a María sola con sus pensamientos. Se sentó en el sofá, abrumada por las emociones del día. Una parte de ella estaba emocionada, esperanzada por la posibilidad de la familia que siempre había deseado para Elena. Otra parte tenía miedo, temerosa de volver a confiar y salir lastimada. Pero mientras miraba hacia la habitación de Elena, donde la niña dormía pacíficamente abrazada a su nuevo peluche de pingüino, María sintió que tal vez, solo tal vez, valía la pena arriesgarse. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibilidades. Pero por primera vez en mucho tiempo, María se permitió soñar con un mañana más brillante. Un mañana donde ella, Elena y Carlos podrían ser la familia que siempre debieron ser. Con ese pensamiento, María se dirigió a su propia habitación, lista para descansar después de un día lleno de emociones y nuevos comienzos. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de sus vidas.